Jan, ok. Cuéntame tu caso de narcotráfico. Creo que me dijiste que hace poco creo que ganaste. ¿En qué consistió? ¿Cómo te llegó el cliente? ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Da un poco el contexto. Bueno, generalmente yo no acepto defender casos de, ¿Ya? a pesar de que soy penalista, pero generalmente trato de defender a los inocentes. En este caso, habían 10 denunciados por la fiscalía por acusados de pertenecer a una organización criminal, los Terribles de Zaposo. El expediente se vio en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, tercer juzgado penal provincial, expediente 259-2022. Ya. El tema era de que estos señores habían estado eh, acusados porque descubrieron, fueron capturados con un camión con 3 toneladas de pasta básica de cocaína, camufladas en 40 cajas de cartón que llevaban jugo camufladas, lo que en el argot criminal se le llama preñados. El tema era bastante difícil porque la pena privativa de libertad por narcotráfico y si perteneces a una organización criminal es de 16 a 30 años. Entonces, en el caso que yo acepté, justamente era del chofer, del que estaba conduciendo. Paradójica, se podría decir que era el más difícil de defender porque a él se le encontró la droga. Ya, pero él cómo llega a ti, o sea, preferido de quién o cómo te llega ese cliente. Su hermana, su hermana es mi cliente, Ya. pero es un caso civil de reivindicación. Entonces, como tuvo la oportunidad de verme desempeñarme en un caso penal de la asociación donde ella pertenece, donde la habían acusado falsamente, y yo destruí la teoría de la fiscal inmediatamente y lo acabé el caso rápido, en 2 sesiones, los saqué libres, porque la acusación no tenía sustento, entonces me recomendó a su familia. Y este señor del que estoy hablando ya tenía 70 años de edad y se encontraba sufriendo condena de prisión preventiva, una condena de prisión preventiva de 3 años prácticamente, ¿no? No Estaba, entiendo, o sea, ya le habían acusado. ¿En qué etapa de proceso él te viene a acercarse? bueno, te explico. Al señor lo capturan con el camión En manos de la masa, como se dice. cargando, entonces eso se llama Preñarlo. flagrancia. Ya. Cuando a ti te capturan en flagrancia, inmediatamente te dictan una pena de prisión preventiva. La fiscalía pide prisión preventiva para todas las personas que estaban implicadas. En total era 12, pero solamente capturaron a 7. Y los otros se pasaron la voz y se escaparon aparentemente, ¿no? Entonces, a mi patrocinado lo encuentran en fragancia y prácticamente con un camión que él manejaba a pedido de su sobrino. Su sobrino lo había contratado para que maneje el camión del lado A, de un punto A un punto B, y lo ponen en prisión preventiva. Las investigaciones de la fiscalía ha demorado. Yo entiendo, a explicar qué es prisión preventiva. O sea, prisión preventiva se refiere que es cuando hay un peligro como más o menos de fuga, más o menos poner a esa persona. Entiendo que hay un límite para eso, creo que es como que 3 meses, 6 meses, ¿no? O sea, no es la regla, sino excepcionalmente, como hay un peligro de fuga, no sé quién le habrá dicho que hay un peligro de fuga, lo pone a esa persona, wow, 3, 6 meses, o sea, prácticamente estaba condenada sin ninguna orden de un juez. Efectivamente. El tema aquí no es, cuando se trata de narcotráfico, los plazos, y sobre todo si se trata de una organización, los plazos para prisión preventiva no deberían sobrepasar los 3 años.
Ya. En este caso la fiscal pidió varias ampliaciones mientras levantaba ese ¿Pero en qué pleno. se fundamentaba? ¿Por el tema de que era narcotráfico? El ¿O tema por... de que la droga existía, había sido encontrada, o sea, no había ningún lugar a dudas de que alguien había traficado esa droga y que había sido preñada y escondida dentro de unas latas y se había encontrado guías de remisión para que vayan al extranjero. Entonces, cuando capturan a la persona, le piden arraigo familiar, arraigo Y no tenía. domiciliario, y el arraigo laboral. Ya. Cosas que a pesar de que mi patrocinado lamentablemente él vivía de manejar un taxi, ¿no? Y mantenía a su esposa enferma y vivía en un lugar muy humilde, lo que no consideró la fiscal. La fiscal simplemente puso a todos en un mismo saco, violentando su derecho constitucional a la ¿Esto dónde presunción pasó? En Lima. de Acá, inocencia. en Lima. El caso ha pasado acá en Lima, en Vitarte. Ya. Entonces lo internaron a todos en el penal Castro Castro. ¿Llegaron a atraparlos a la otra persona? Y llegaron a atrapar a todo lo que lo encontraron en ese. O sea, hubo una fuente humana que pasó la voz, lo que vulgarmente le llaman un soplón, dentro de la organización. Eso se llama fuente humana. Ah, La interesante. fuente humana le pasa la voz a un mayor Policía. de la Dirección contra el Terrorismo, contra el Narcotráfico, Correcto. y hacen un operativo. Ya. Y se enteran de que cuál era el lugar y cuál era el horario en el cual iba a ir el camión a recoger la mercadería. Ya estaba ubicado el local y todo. Entonces han esperado de que carguen el camión y lo han intervenido. Pero ahí sucede una cosa bastante extraña. ¿Por qué? Porque mi patrocinado en ese momento, como él no sabía de qué se trataba, le dice al propio policía, él, señor, ¿por qué me detiene? No estás cargando drogas. No, ¿cómo voy a cargar drogas si todavía queda en el local, en otro local que se encuentra a unas cuadras de acá? Hay todavía hay más drogas. Bueno, yéndonos al caso en sí, ellos son capturados y están en prisión preventiva. Es algo que, en mi opinión, debería cambiarse en la Constitución, porque es una prisión preventiva demasiado larga, ¿no? Sí. Y si tú imagínate, estás 3 años preso y luego... ¿El máximo ahorita cuál es? ¿3 años? 3 años, demuestran tu inocencia, Claro, ¿quién te devuelve ese y a tiempo? veces inclusive hay más, pero la fiscalía tiene que pedirlo. Porque si la fiscalía se olvida de pedir la renovación de la prisión preventiva, que son 18 meses, luego 18 meses, si se olvida un día, eso es lo que pasó con algunos políticos, en la que la fiscalía, por ejemplo, vencía el día 15 la prisión preventiva y tenía que pedirlo desde el 13, 14 máximo, otra vez al juzgado, para que renueve la prisión preventiva. En el caso de Bexi Pinoza, que está ahorita asilada en la embajada de Brasil, de ella se demoraron un día en pedir la prisión preventiva. Entonces prácticamente estaba presa sin ninguna sentencia y hicieron una habeas corpus y la tuvieron que soltar en las 24 horas. Cuando la fiscalía reaccionó y se dio cuenta, ya ella estaba libre y se pudo asilar en una embajada. Bueno, viendo con el tema, ha sido un tema tedioso, un tema fastidioso. Yo solamente patrocinaba a una sola persona, que era el chofer, precisamente a la persona que le encontraron las drogas. Pero uno, cuando tiene un caso de estas dimensiones y un caso de estas características, lo que tiene que atacar es la credibilidad de la fiscal. Porque recordemos que la fiscal es una persona, la fiscal, de acuerdo a la ley de los deberes del fiscal o su ley orgánica del Ministerio Público, tiene el deber de la carga de la prueba, tiene el deber de probar que tú eres culpable. Tú no tienes que probar tu inocencia, a ti te tienen que probar tu culpabilidad. Entonces, en este caso, ella los metió a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces,
hemos tenido 25 audiencias en la cual cada uno de los abogados preguntaba, interrogatorios, todos. Y lo importante con mi patrocinado es que desde sede policial, es importantísimo contar con un abogado desde sede policial. Es muy importante. ¿A qué te refieres con abogado de sede policial? Porque... No, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso? Me refiero a lo siguiente, desde que a ti te acusan de un delito y te llevan a la comisaría para que declares, tiene que haber un abogado de tu confianza a tu lado, para que tú no puedas cometer ningún error y te oriente. Y el abogado tiene que empezar a trabajar desde ese momento, adelantándose con peritos, contraperitos, interrogatorios, contrainterrogatorios, también pedir por su parte las cámaras y todo. En este caso, el señor, por sus pocas medidas, su poca capacidad económica, estuvo con un abogado de oficio, que no los estoy desmereciendo, porque hay abogados de oficio que conocen muy bien. Defensor público, ¿te refieres? Sí, el abogado de oficio es el defensor público. Cuando entramos al juicio oral, yo soy contratado para el juicio oral. Empezamos con los alegatos de apertura. Oye, ¿y en qué momento deja al defensor público y te contrata a ti? Cuando su familia se preocupa de que ya está 3 años, sufre de diabetes, tiene 70 años, y para asegurarse de que él tenga una buena defensa y no un defensor público, porque el problema con el defensor público es que tiene demasiados casos. Claro. Entonces, a veces, casi siempre, cuando empieza un juicio oral y le toca la fecha de la audiencia, coincidentemente tiene otras 2, 3 audiencias, entonces entre ellos se apoyan. Y es común de que si tú tienes una abogada, por decirte de oficio, ese día no puede concurrir al juicio oral y va otro abogado de oficio en apoyo. Pero ese señor no conoce el tema, recién se está empapando. El abogado particular no es que sea mejor o sea peor. Desde mi punto de vista es porque él está perenne ahí, desde el primer día del juicio oral. En el juicio oral de mis alegatos yo empecé, es muy importante para los abogados que empiezan. ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral es hay una etapa primero de investigación, que es lo que hace la fiscalía. La fiscalía hace una investigación de todos los hechos. Con todos esos hechos pasa a la etapa intermedia. Y la etapa intermedia es cuando ya tiene las pruebas objetivas, instrumentales, y hace una acusación fiscal. Luego de hacer la acusación fiscal, se hace una audiencia de control de acusación, donde es ahí que presenta la acusación en un juzgado de control de acusaciones, donde ahí el juez... ¿Tú ingresaste a esta audiencia o fue después? No. Después. En ese control de acusación, el juez evalúa todas las pruebas que tiene la fiscalía y decide archivar el caso porque no hay pruebas suficientes, o decide, en este caso, proceder, va a juicio, dice. Ya, pero en ese caso, ¿la denuncia era contra él o contra todos? Contra todos, como una organización criminal. Entonces, es una organización criminal y eso es más penado todavía, más peligroso. Y no era uno solo. Por eso es que ha habido más de 25. ¿Y el defensor público defendía a los 25 integrantes? ¿O cada uno? No, cada abogado tiene su propio... Cada persona. Cada denunciado tiene, imputado o denunciado tiene su propio abogado. Ok, entonces ahí puede haber 25 abogados en la audiencia. Pero ocurría, no, en este caso eran 15 los imputados. Okay. Sin embargo... Entonces teóricamente puede haber habido 15 abogados. No, definitivamente han habido 15 abogados. Ok. Éramos solamente 2 abogados particulares y los demás los 13 tenían abogados. Aún los no habidos, los no habidos podían presentar, porque tú puedes ejercer tu defensa sin estar presente. ¿Qué significa no habido? No habido significa que se ha fugado, no se ha presentado. Interesante. ¿Ya? Sin embargo, su derecho constitucional le permite hacer uso de su derecho a la defensa. ¿Y el abogado no puede contestar dónde está esta persona desaparecida? No, porque tenemos nosotros... existe el secreto profesional, que a mí nadie me puede obligar, bajo ninguna amenaza ni coerción. El abogado no puede decir, si supiera dónde se encuentra su patrocinado. Okay. No se puede.
de acuerdo a un mandato. Ok, continuamos. Me decías que había una audiencia de control. Entonces, en la audiencia de control de acusación en la cual yo no participé, el juez decidió que sí había pruebas suficientes para llevarlos a todos a juicio. Ojo que no están condenados, ¿no? Se va a empezar a juzgarlos. Sin embargo, por la peligrosidad que la fiscal lo atribuyó, lo pusieron en prisión preventiva, lo que me parece totalmente injusto porque se da muchas veces casos en los que están en prisión preventiva y luego le prueban su culpabilidad, y esto no es Estados Unidos, pues acá prueban la culpabilidad, te dan tu orden de libertad Dirás, y prueba chao. la inocencia. Exacto, te prueban tu inocencia, y si prueban tu culpabilidad, obviamente te condenan a los años que corresponden. Pero si tú demuestras tu inocencia, igual te dan la libertad. La pregunta, pero nadie si te, dice si te muestra disculpa. culpable, ¿esos 3 años te sirve para descontarlo o se cuenta de nuevo? No, esos 3 años se toma en cuenta, y se amortiza de la pena, porque ya desde el momento que te detienen, ya se contabiliza el cumplimiento de tu pena privativa de libertad. Entonces, en la primera audiencia, generalmente es la audiencia de apertura. Se le llama la audiencia de apertura porque tú tienes que dar tus alegatos de apertura. Empieza el fiscal. La fiscal habló cerca de hora y media y de- cometió un gran error la fiscalía porque ¿En dónde me estás hablando? era joven. Y ya en el En la juicio, audiencia de apertura. ya pasamos el control de acusación y ya nos fuimos a juicio oral ya. Ya. Eso ya se hace ante un colegiado compuesto por 3, con un presidente y 2 vocales. Juicio oral ya es la... Y ya Viene después del control de acusación. es el juicio ya en sí. Ahí fue donde la persona te contrató. Es la etapa de juzgamiento. Ahí es donde contratan mis servicios. Ok. Entonces, ahí audiencia tras Ya audiencia. tenía 3 años preso la persona. Ya tenía 3 años preso el señor. El señor lo metieron preso a los 66 años y ahora ya está por cumplir los 70. Entonces el caso era complicado, casi no lo acepto, pero por una cuestión de humanidad, más que por dinero, me hablaron, el señor estaba enfermo, en todo caso decidí encararlo. Y sobre todo cuando leí la acusación fiscal, que estaba sumamente, había muchos vacíos. El fiscal tiene por obligación proporcionar la prueba, es el defensor de la legalidad. Su trabajo es reunir medios probatorios suficientes, conducentes, útiles y con una solidez tan tremenda que pueda convencerlo al juez de que dicte una sentencia declarándolo culpable al patrocinado. La fiscalía tenía solo suposiciones, suponía, preveía, podía y utilizaba términos como posiblemente, se supone o es claro que pertenecían a una organización criminal. Yo desbaraté su tesis. El abogado entra con una tesis, con un argumento de defensa. La fiscalía entra con su tesis de acusación. Entonces el abogado tiene que tratar de destruir eso. Yo entré con mi tesis de defensa desde el primer momento, diciendo que la fiscalía había fracasado. Así lo dije públicamente, delante del colegiado. Había fracasado en su intento. ¿Con colegiados te refieres a jueces? Sí, siempre son jueces superiores, pero son jueces. Pero es el colegiado o el pleno. Le puedes decir pleno, colegiado, señores magistrados o señores jueces, ¿no? Jueces superiores. Destruí la tesis de la fiscal porque dije que la fiscal, primeramente, no había entendido, al parecer, no comprendía lo que es una organización criminal. Porque una organización criminal debidamente organizada es como un pulpo. Tiene cabezas y tiene tentáculos. Entonces yo agarré y en mi informe de apertura le dije que la fiscal no había probado. ¿Qué es un informe de apertura?
El informe de apertura son tus alegatos preliminares. Cuando empieza un juicio oral, siempre tienes que dar tus alegatos de apertura. ¿Cómo está organizado un juicio oral? ¿Cuál es la diferencia entre alegatos de apertura y alegatos de cierre? El juicio oral se llama porque todo se oraliza, no se lee nada. ¿Quién empieza? ¿El abogado o el fiscal? El fiscal. El fiscal inicia. El fiscal oraliza toda su acusación, uno por uno. ¿Así cómo se llama? Individualizándolo. Esos son sus alegatos de apertura de la fiscalía, sí. Entonces, de ahí sigue el abogado con su abogado. De ahí sigue abogado por abogado de acuerdo al orden, ¿no? Ok. Ya, de acuerdo a ese orden. Cuando me tocó a mí, después de... ¿Cada cuántos minutos? De dos colegas. Te dan 20 minutos para alegatos de apertura. Y eran como que 20 minutos por los 15, fue bastante tiempo. Sí, he tenido audiencias de 4 horas, de 1 a 5, de 1 a 3. Más para la cantidad de imputados. Por la cantidad de imputados, a pesar que solamente habían 7 imputados, pero de todas maneras... Los demás estaban que no habidos. No habidos, pero también, como te vuelvo a decir, tenían su abogado de oficio, pero ellos, a pesar de que no estaban, ellos organizan su defensa porque es un derecho constitucional contra tu defensa. ¿Se puede ejercer una defensa de una persona que no está, que está fugada? Sí, porque es su derecho constitucional ponerse a salvo sabiendo que lo van a encarcelar, que le van a privar de su libertad. Eso no juega en contra. Obviamente los jueces lo toman como algo malo, la conducta como conducta procesal, pero no es ilegal, no es un delito. Entonces, volviendo al tema de mis alegatos de apertura, yo destruí la tesis de la fiscal, o intenté destruirla, ¿no? Porque le dije que eso no era una organización criminal. Y me basé en que había determinado quién era la cabeza de la organización, no. Había determinado quién era la cabeza logística, no. El tentáculo logístico, siempre con mi comparación de un pulpo, ¿no? ¿Quién era lo que se encargaba de la economía, del transporte de la droga, de conseguir la droga, de conseguir el contacto para enviarlo fuera del país? No. Entonces los demás colegas me siguieron en la misma línea. Siguieron la misma línea que yo había demarcado, dijeron en la misma línea del doctor Collazos, no ha aprobado nada, la fiscalía ha fracasado totalmente. Luego que culminan los alegatos de apertura de cada uno de los abogados, de los implicados y de la fiscal, en primer lugar, empiezan los interrogatorios. Empieza el ofrecimiento de pruebas. Que pueden ser testigos y instrumentales. Los testigos son la policía que intervino, alguna persona que haya podido presenciar el hecho, y las pruebas instrumentales son documentos que se encontró dentro de la fábrica que habían ingresado y donde se encontró la droga. Luego de la revisión encontraron actas, contratos, quiénes eran los gerentes, las copias literales, quiénes habían constituido la empresa. Todo eso constituye pruebas instrumentales. Entonces eso lo ponen en slide para que lo podamos ver todos en la pantalla. Y luego que termina cada prueba instrumental, nosotros podemos observar y podemos decir que no estamos de acuerdo por esto, por esto y por esto y por esto. Luego presentan el levantamiento del secreto de comunicaciones y pasan los audios de las conversaciones, y el abogado de cada uno puede objetar y decir no, estas pruebas no implican en nada a mi patrocinado, no lo nombran en absoluto. Es necesario la intervención del abogado en todo momento. Incluso hay una práctica que es muy útil. Parecería tonta, pero si hay 10 imputados, cada vez que declara uno de los imputados que no es el tuyo, tú alzas la mano y ¿qué va a preguntar? No, solamente quiero decir que el imputado que acaba de declarar no lo ha nombrado para nada a mi patrocinado. ¿Tu patrocinado cómo se llamaba? Mi patrocinado se llamaba Jesús Luciani Jorge Luis. Entonces, el señor Luciani, ¿usted lo ha conocido, el señor Luciani? Preguntaba, era mi única pregunta. No, que quede en actas de que este señor no lo conocía, el señor Luciani. Ah, espera, ¿le estás interrogando a otras personas? Cuando se presentan los imputados para el interrogatorio, ya, que es después de las pruebas instrumentales,
Ok, entonces comenzamos. Primero son los actos de apertura, después viene el La, ofrecimiento de pruebas la etapa probatoria. y después viene el interrogatorio de los imputados. Exacto. Dentro de la etapa probatoria está la interrogación a los imputados y la presentación de pruebas, grafotécnicas, pruebas instrumentales, como te digo, que son documentos, audios, videos, levantamiento de secreto bancario para ver su desbalance patrimonial, para ver las llamadas, cómo lo implican. Entonces yo utilicé la técnica de a cada imputado preguntarle, ¿usted conoce al señor? Eso está permitido. Por supuesto, el señor Jesús y Luciano, ¿usted conoce? ¿Hay cuánto tiempo se dan para las preguntas? No, la pregunta tiene que ser en ese momento cerrada. Una pregunta por Hay imputado. dos tipos de preguntas en la interrogación. Una pregunta abierta en que lo dejas que se explaye al testigo. Y la otra es una pregunta cerrada, que es sí o no. Entonces, el abogado verá cuándo le conviene que la pregunta sea cerrada, para que no se pueda explayar y meter de pronto por ahí un argumento, sí, pero yo no sabía, y esto. No, conteste usted, sí o no. ¿Lo conoce al señor Jesús y Luciani? ¿Ha intercalado comunicación con él? ¿Sí o no? No. Listo. Conseguí que todos los imputados digan que no lo conocen a mi patrocinado. Ahí estaba ganando puntos. Conseguí que un sobrino de mi imputado, Pero no entiendo, ¿y cómo lo contrataron como chofer entonces? ¿Fue otra persona? un sobrino en la investigación se da de que mi imputado hacía taxi en un carro alquilado, pero poseía un brevete profesional. Entonces a él le encargan, al sobrino que trabajaba para la fábrica, le encargan conseguir un chofer. Entonces el sobrino llama a su tío y le dice, ¿tú tienes brevete profesional? Está grabado en el audio de la intervención al teléfono. Y le dice, sí, ya tío, te ofrecemos un trabajo en la fábrica como chofer de camión. Entonces él encantado para mejorar su economía. Contrato que no se llegó a plasmar porque su DNI estaba vencido. Sin embargo, no lo contrataron en la empresa, pero sí lo contrataron para que haga un viaje en un camión desde una parte de San Luis hasta Vitarte, para que vaya a recoger el camión y de ahí trasladarlo a un destino que no se ha logrado determinar. Cuando él está entrando con el camión, pues las cámaras lo han intervenido, las cámaras de las calles lo han filmado, él está manejando y entra y comienzan a cargar el camión con cajas. Cuando están cargándolo con varias cajas de conservas de jugo de mango, Golpe de mango, claro. entonces con fruta de mango, entonces llega la policía vestida de civil y los interviene. Abre las cajas y los peritos hacen la prueba química y en varias latas figura punto azul, que significa que hay droga. Era pasta básica de cocaína. Y en total en el pesaje da 3 toneladas 200.000, que excede pues en amplio margen a una micro comercialización. Hay para el consumo, hay micro comercialización y hay una organización criminal ya para exportación. Ese pesaje ya es para exportar, para llevar al extranjero. Aunque lo han encontrado a mi patrocinado con todo el cargamento, sin embargo, cuando haces una buena defensa, tú destruyes la tesis. Vas destruyendo poco a poco con las preguntas, con las interrogaciones, que logré probar yo durante el juicio. Primero, que no lo conocía nadie. Segundo, logré decir a la fiscal que qué clase de organización criminal hay si no tiene ni siquiera un chofer conocido, porque una organización criminal no va a agarrar y va a contratar a un chofer desconocido que podría filtrar información y hacer peligrar toda la operación. Es algo absurdo. Entonces, subsistía eso. A través declararon los policías y el policía que lo intervino a mí patrocinado en el camión
dice, le pregunto yo, porque se vale preguntar a los testigos. ¿También están los testigos ahí? Sí, los testigos, todos se comunican por medio de Google Meet, por pantalla. Entonces el policía dice, sí, yo lo intervine. Hay que hacerle acordar, porque estamos hablando de un proceso de hace 2 o 3 años. No, bueno, estuvo de prisión preventiva 3 años más de 3 años. Así es. Entonces, el policía que lo intervino, digo, ¿usted intervino al chofer Jesús y Luciani? Sí. ¿Colaboró en todo momento? Sí. Dígame, tengo entendido, porque había leído el expediente, tengo entendido que él mismo le señaló que había otro local a la vuelta que usted desconocía. Objeción, te dicen. Porque el juez te instruye al testigo y le dice, cuando escuche la palabra objeción, usted no conteste. La objeción la presenta la fiscalía, o la objeción lo puede presentar un abogado si le están interrogando a tu patrocinado. La fiscal dice objeción y tú tienes que explicarle al juez por qué estás haciendo esa pregunta. Y la pregunta tiene que ser pertinente, conducente y útil. Tiene que reunir esos 3 requisitos: pertinente, conducente y útil. Pertinente porque estamos hablando del caso. Conducente porque va a conducir a la verdad. Y útil para el esclarecimiento de la investigación. Entonces le dije, es pertinente, conducente y útil, le digo, porque quiero esclarecer. Mi patrocinado le avisa al policía que hay otro establecimiento. Y en ese establecimiento encuentran 1 tonelada más de droga. Dígame qué miembro de una organización criminal va prácticamente a acusarse a sí mismo y acusarse a la organización a la que se supone que pertenece. Nadie. Entonces le dije al policía, señor policía, ¿usted diría que la información que dio mi patrocinado ayudó a la solución, a que ustedes puedan lograr una buena intervención? Objeción, dijo la fiscal. Es una pregunta inductiva. Hay varias clases de preguntas. Inductiva, porque lo estás induciendo a que hable bien de tu patrocinado. Entonces yo agarré y le dije, señor juez, es pertinente, es útil, es conducente. Entonces reformule su pregunta. Bueno, voy a reformularla, le dije. Señor policía, ¿usted diría que la información les fue útil? Sí, dijo el policía. Listo, no tengo más preguntas. Y se prosigue con los demás. Y a cada uno de ellos yo le decía, ¿conoce usted a Lucy Luciani? No. ¿Conoce a No. Cuando me tocó a su sobrino le dije, ¿conoce al señor Lucy Luciani? Sí, es mi tío. ¿Usted por qué lo contactó? Porque quería que se ayude económicamente. ¿El señor sabía de algún movimiento? No, porque yo tampoco sabía nada. Yo no sabía que había drogas, todo eso exactamente. Y así ha habido 25 secciones largas. Luego de que termina esa etapa del juzgamiento, viene ya la fase final, que vienen los alegatos de cierre. Eso otra vez le toca al fiscal. En ese orden, el alegato de cierre. El alegato de cierre ha sido de 2 horas. Empezó a las 2 y terminó a las 4. Que el juez le llamó la atención varias veces para que sea más conciso. ¿A qué hora empezó Era de 2 a 5. 12. 2 de la tarde a 5. Ok. Entonces habló 2 horas y ya era las 4 de la tarde. Y todavía se tenía que prácticamente dar los alegatos de todos los abogados. Okay. Entonces habló demasiado y hablaron 2 abogados y tuvieron que hacer una sección extraordinaria para el día siguiente. Tocó martes y se hicieron una sesión ordinaria de 3 horas para el día siguiente para que terminen de dar su alegato, que tocaba 25 minutos por cada uno de nosotros, de los demás patrocinados. Cuando me tocó a mí, yo empecé, pues, como se dice, con la pata en alto, ¿no? Le dije, ¿sabe qué? La fiscalía ha fracasado totalmente. No ha podido probar que es una organización criminal y no ha podido probar con pruebas periféricas. Ahora tú dirás, ¿qué es una prueba periférica? Una prueba periférica es cuando no existe ningún límite de duda razonable, porque si existe duda razonable, la duda favorece al reo. Duda razonable. Entonces,
Acá existe un montón de dudas razonables. Espera, pausa intermedio. Ujú.